Hola a todos, en esta ocasión hablaremos del capítulo 4 del libro titulado Ingeniería e Ingenieros en el Perú. En sí, este capítulo abarca en el periodo de 1929 a 1932, donde el Perú pasa una de las crisis más profundas. Y en esta presentación se pueden ver cómo en el capítulo se afrontan aquellos desafíos económicos, políticos y sociales. En la siguiente diapositiva se pueden ver los integrantes que participaron en este trabajo. Y ahora comenzaremos con una pequeña introducción de la primera parte. En sí, este capítulo explora los años de depresión y su impacto en las instituciones y la sociedad, centrándose mucho más en el Ministerio de Fomento y la Sociedad de Ingenieros, así como también en la emergencia de nuevos actores como los sindicatos de los ingenieros, ¿no? Además, analiza cómo estos periodos influyeron en el ámbito universitario y en la Escuela de Ingenieros durante este periodo de crisis económica y transformación política. Voy a explicar acerca del Ministerio de Fomento y la Sociedad de Ingenieros frente al panorama de los años 30. Durante la Gran Depresión de los años 30 impactó profundamente al Perú, generando desocupación masiva de ingenieros jóvenes, de entre ellos casi el 50% menores de 30 años, y provocando una drástica reorganización del Ministerio de Fomento, que fue la base del andamiaje material del Estado. En este contexto de crisis y con una considerable proporción de ingenieros jóvenes, se rompió el tradicional apoliticismo en la profesión. Junto a la ya establecida y conservadora Sociedad de Ingenieros, surgieron nuevas entidades gremiales con propósitos políticos, como el Sindicato de Ingenieros del Perú y el Sindicato Aprista de Ingenieros, buscando velar por sus miembros y propiciar cambios en el panorama nacional. En el punto 4.1b, el cual lleva como nombre el Sindicato de Ingenieros y el Sindicato Aprista de Ingenieros, como resumen tenemos que el Sindicato de Ingenieros surgió con una naturaleza gremial en un contexto de crisis económica y desempleo, el cual fue liderado por César Novoa y dirigentes como Benjamín Padilla y Luis Porturas. Y por otro lado, el Sindicato Aprista de Ingenieros tuvo un carácter más político y partidario, influido por el activismo estudiantil y las ideas del APRA. Figuras como Pedro Muñiz y Enrique Aljovín participaron activamente y muchos miembros llegaron al Parlamento antes de los 30. También, a medida que el APRA tomó fuerza en los años 30, muchos ingenieros jóvenes se unieron al movimiento, lo que formó un bloque técnico-político. Sin embargo, este bloque no logró consolidarse mm, debido al crecimiento eh, del carácter sectario impuesto por la represión. También se menciona la fundación de la Sociedad de Arquitectura del Perú en 1930. Se concluye que la Patria Nueva dejó una huella significativa en la historia peruana, marcando un momento de institucionalización, modernización del Estado y aparición de nuevos actores políticos y sociales. Bueno, hablando sobre la movilización estudiantil que hubo en la Escuela de Ingenieros, centrarnos en la autonomía y la reforma que va a haber en ese periodo en cuestión. Básicamente, la crisis que va a durar en esta escuela va a ser durante los años de 1929 y 1930. En este periodo de tiempo, los estudiantes van a forzar la renuncia del director Michael Ford y de este modo, haciendo esto, realizando esta acción, van a exigir ciertas reformas de autonomía, que todo se vuelva a implementar. Se va a formar una comisión para redactar un nuevo estatuto, ya que exigían, o sea, no solamente con la renuncia como consecuencia, también querían fomentar la creación de un nuevo estatuto, pero obviamente van a surgir ciertos conflictos por falta del concepto sobre la autonomía de la Escuela de Ingenieros en sí. El estatuto en cuestión, el nuevo, va a ser aprobado el año siguiente, que es en 1931, lo cual va a traer ciertos avances, pero va a mantener cierto control del gobierno y de otros tipos de medidas autoritarias, lo cual obviamente va a generar un cierto descontento en la parte estudiantil de los estudiantes, bueno, de la Escuela de Ingenieros en sí. Esto obviamente va a ser en contraste a lo que ocurrió con San Marcos, ya que ellos vivieron una reforma mucho más, más profunda, más difícil, por así decirlo. Pero esta reforma obviamente se vio interrumpida en 1932 debido a la represión que hubo durante el gobierno. Bueno, ahora le voy a dar un breve resumen sobre esta parte del capítulo que se llama El breve interregno de participación estudiantil, los avances y retrocesos en la reforma y la Escuela Libre de Ingeniería.
Durante este periodo, los estudiantes de la Escuela de Ingenieros jugaron un papel activo en la gestión institucional, eligiendo a sus propios representantes para el consejo directivo. En un contexto de agitación social y represión política, ellos comenzaron a cuestionar la creciente influencia del gobierno sobre la escuela, especialmente tras el nombramiento de un profesor con vínculos empresariales como un inspector general de ferrocarriles. Esta situación generó un fuerte rechazo estudiantil que se manifestó en protestas, paros y finalmente llevó a la renuncia del director. Aunque se intentó restituirlo, los estudiantes se opusieron firmemente, exigiendo mayor autonomía. Como respuesta, se conformó una comisión de gobierno compuesta por docentes y estudiantes, excluyendo a los catedráticos. Durante el periodo descrito, la Escuela de Ingeniería atravesó una profunda crisis de dirección marcada por la renuncia colectiva de los profesores, quienes exigían el derecho a elegir libremente a sus representantes y denunciaban la falta de autonomía institucional. En respuesta, el gobierno impuso una comisión que excluyó a la comunidad académica de los procesos de decisión, lo que llevó a que los profesores liderados por Ingeniero Balta intentaran fundar un instituto libre como alternativa autónoma. Esta iniciativa fue rechazada por el gobierno, mediante un decreto que declaró autónoma a la escuela, pero sin incluir a profesores ni estudiantes en la toma de decisiones. Ante esta exclusión, los estudiantes se movilizaron exigiendo la reincorporación del director Godofredo García y denunciando la imposición de medidas autoritarias. La situación escaló con la intervención policial y la represión de las protestas, generando un ambiente tenso en un contexto nacional también convulsionado. La crisis continuó con nuevas tomas del local por parte de los estudiantes, la cancelación del año académico y sucesivas renuncias de directores que no lograban controlar la situación. Los estudiantes reclamaban participación paritaria en el gobierno de la escuela, pero fueron ignorados. A pesar de intentos legales y propuestas de reformas, las autoridades mantuvieron una postura autoritaria. Todo esto se dio en un contexto político nacional marcado por la represión y el autoritarismo. Ahora se va a hablar del subtítulo D, que tiene como nombre Epílogo de Exilios y Desesperanzas, que pertenece al subtítulo 4.2, Movimiento y Crisis en la Escuela de Ingenieros, la Escuela Libre de Ingeniería. Bueno, de este pequeño texto se puede rescatar un resumen, eh, que más que nada se va a hablar o se va a describir sobre un grupo de jóvenes peruanos que van a irse a Chile, es decir, van a ser exiliados en Chile, las cuales pertenecían a familias de alto nivel, es decir, eran familias con poder económico. Y aquí en Chile es aquí donde van a culminar sus estudios y van a representar un otro Perú en formación. Este grupo, de que eran alrededor de 50 estudiantes, simbolizaban tanto el fin de la República aristocrática y el gobierno de Leguía como un punto de inflexión en el proceso sociopolítico peruano. Estos jóvenes formaban un movimiento estudiantil activo que iba más allá de una vida académica, ya que se iban a involucrar en defensa de intereses estudiantiles y en la exploración de nuevas ideas políticas. Su maduración ideológica de estos estudiantes y su capacidad de liderazgo que tenían, que eso se iba a reflejar en la efervescente reforma que se va a dar en 1930 a 1931, la cual fue evidenciada en pronunciamientos, boletines y manifiestos publicados en diarios,
en toda la capital. Entre los aspectos positivos del Ministerio de Fomento y la Sociedad de Ingenieros frente al panorama de los años 30 se destaca la ruptura del tradicional apoliticismo de los ingenieros, evidenciada por el surgimiento de nuevos gremios como el Sindicato de Ingenieros de Perú y el Sindicato Aprista de Ingenieros, quienes se adaptaron y se mantuvieron resilientes, que promovieron una participación más activa y solidaria en un contexto de crisis. La juventud de la profesión influenció en la sociedad, quienes impulsaron nuevas ideas y una mayor apertura política. Además de, a pesar de la reorganización, el Ministerio de Fomento fue relevante como base del andamiaje estatal, de donde surgirían numerosos ministerios posteriores. Los aspectos positivos del punto 4.1b es la organización gremial y profesional, el compromiso político y social, la integración de la juventud universitaria, el fortalecimiento de la conciencia nacional, participación institucional y el progreso profesional. Hablamos sobre los aspectos positivos de la movilización estudiantil que hubo en la Escuela de Ingenieros. Podemos hablar en primer lugar sobre la participación estudiantil en la reforma. Por primera vez en la historia, se podría decir, de la Escuela de los Ingenieros, los estudiantes se van a ver incluidos en las comisiones oficiales y obviamente en consecuencia elaborar el nuevo estatuto. Otro aspecto positivo que podemos encontrar es la modernización pedagógica, ya que obviamente se van a eliminar los exámenes que eran netamente o de manera obligatoria eran muy memorísticos, se podría decir, y se va a dar más énfasis en los exámenes del tipo práctico, y eso obviamente va a beneficiar. Otro aspecto positivo puede ser la incorporación de ideas de la reforma universitaria debido a que se van a retomar ciertos principios como la representación de los estudiantes y el cogobierno. Otro aspecto positivo es el reconocimiento parcial de los que vienen a ser los derechos estudiantiles. Pese a que se van a ver ciertamente limitados, se va a permitir la presencia de la presencia o la existencia de los delegados estudiantiles en cada órgano del gobierno. Finalmente, otro aspecto positivo puede ser que va a haber una reactivación del movimiento universitario nacional, ya que al ver una nueva estatuto, nueva reforma, y ciertamente algunas acciones que puede realizar la otra casa estudiantil, que es San Marcos, se van a fortalecer el impulso reformista a un nivel nacional. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos positivos sobre el inciso B. Aquí hubo una participación estudiantil activa. Los estudiantes asumieron un rol protagónico en la vida institucional, eligiendo representantes y participando directamente en decisiones importantes. También hubo una lucha por la autonomía universitaria. Aquí se fortaleció el ideal de una educación libre de influencias políticas y empresariales, lo cual sentó las bases para defender la autonomía académica. También hubo una organización y conciencia política. Aquí el movimiento estudiantil demostró una madurez organizativa, capacidad de movilización y una conciencia crítica frente a las decisiones del Estado. También hubo una renovación institucional. Esta crisis llevó a la creación de nuevas formas de gobierno dentro de la escuela, como la comisión de gobierno con la participación docente estudiantil, lo que impulsó ideas de gobierno. Y una visibilización de los problemas educativos. Aquí el conflicto puso en el centro del debate la importancia de la reforma educativa y la independencia universitaria frente a los intereses externos. En esta parte del texto destacan varios aspectos positivos. Primero, la firme defensa de la autonomía universitaria por parte de los profesores y estudiantes, quienes no aceptan decisiones impuestas sin su participación. También es notable la organización y el compromiso cívico de los estudiantes, que se movilizan y presentan propuestas concretas para mejorar la situación. Todo esto refleja una voluntad democrática y una conciencia ética fuerte dentro de la comunidad educativa. Los aspectos positivos que podemos rescatar de este pequeño texto son los siguientes. En este texto se van a hablar varios puntos positivos que pueden rescatarse
destacando los valores y logros significativos que tuvieron los estudiantes. Estos jóvenes peruanos, pese a estar lejos del Perú, lograron culminar sus estudios y mantener viva la esperanza de un otro Perú, demostrando la fortaleza que tenían y la unión, cohesión como grupo. Después también se puede resaltar el significado o la representación que ellos tenían hacia la generación, es decir, ellos representaban a la generación que cuestionaba el statu quo, la república aristocrática y el leguismo, convirtiéndose en semilla de transformación sociopolítica. También se destaca el compromiso estudiantil que tenían, ¿no? Y el compromiso político, ya que no se limitaban solamente a lo académico, sino que también se organizaban ellos en asociaciones defendiendo sus derechos y exploraban las ideologías, nuevas ideologías, mostrando la madurez y la conciencia social. También se destacan sus capacidades de propuestas, sus manifestaciones que fueron publicados en medios de comunicación, los cuales reflejaban un pensamiento crítico y progresista, sentado, sentando bases para el movimiento reformista que se iba a dar en 1930 a 1931. Este legado histórico nos va a dar ya ahora, no, ahora vemos como un legado histórico lo que hicieron estos estudiantes, ya que va a contribuir, ¿no? Todos sus logros van a contribuir a las generaciones posteriores. Eh, bueno, es que nada la generación puente, que eran puente de dos épocas, destacando también su acción colectiva, la cual merece un lugar en memoria en la historia del Perú. En resumen, el texto va a celebrar, ¿no?, la capacidad que tenían estos estudiantes para unirse, aprender y luchar por un futuro mejor, a pesar de las situaciones, de las complejidades adversas que había en la sociedad. Aspectos negativos del Ministerio de Fomento y la Sociedad de Ingenieros frente al panorama de los años 30. La crisis económica global provocó un impacto devastador, que ocasionó una masiva y una drástica reducción del personal en empresas claves, afectando directamente a los ingenieros, que algunos de los cuales tuvieron que emplearse como obreros. Después está el aparato estatal, el cual se redujo en sus direcciones del Ministerio de Fomento. Asimismo, la Sociedad de Ingenieros del Perú, aunque una institución emblemática, mantuvo una tendencia conservadora y se mostró reacia a tomar alguna postura política más comprometida con la situación del país. Y finalmente, un incipiente desarrollismo primigenio, que entre algunos ingenieros no logró consolidarse ni proyectarse políticamente en este convulso periodo. Los aspectos negativos del punto 4.1b son la falta de desarrollo programático, el sectarianismo y represión, fragmentación interna, dependencia del contexto político, falta de continuidad y desconexión con clases populares. Bueno, hablando sobre los aspectos negativos acerca de la movilización estudiantil, podemos hablar en primer lugar sobre la falta de autonomía, ya que en este nuevo estatuto que va a haber no se va a otorgar una independencia a la escuela de los ingenieros, lo cual obviamente va a generar un descontento no solamente en los estudiantes, sino que también en los trabajadores de la escuela. Otro aspecto negativo puede ser el dominio del poder ejecutivo, ya que la mayoría o la mayor parte de las personas que van a pertenecer al Consejo Superior van a ser designadas por el gobierno, lo cual obviamente va a limitar de manera muy notoria la participación de verdad, la participación real de la comunidad educativa. Eh, También podemos hablar sobre la represión estudiantil, ya que se van a imponer ciertas medidas autoritarias como la medida de que si tú faltabas a un examen oral, te ponían de frente de nota cero, lo cual no importaba la razón, no importaba si tenías justificación o no, tu nota iba a ser cero sí o sí. Entonces, obviamente, eso no le convenía a los estudiantes. Otro aspecto negativo puede ser el conflicto interno,
ya que va a haber, en consecuencia que va a haber cierta falta de consenso entre los profesores y estudiantes sobre la autonomía, esto va a provocar cierta crisis institucional. Y finalmente la intervención del gobierno en San Marcos, en lo cual va a ser una experiencia reformista, muy brusca, obviamente, que va a ser interrumpida en el año 1932 con el cierre de la universidad. O sea, fue demasiado radical, lo cual obviamente va a generar el exilio del rector. Ahora le voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre el inciso B. En primer lugar, hubo una intervención del poder político y empresarial. Aquí el nombramiento de autoridades vinculados a intereses externos mostró la intromisión del gobierno en la vida universitaria, lo que atentó contra la autonomía académica. También hubo conflicto y polarización interna. Aquí la crisis generó una división entre autoridades, docentes y estudiantes, dificultando el diálogo y la toma de decisiones consensuadas. También hubo una desestabilización institucional. Aquí la renuncia y posterior intento de restitución del director provocaron un ambiente de inestabilidad y falta de continuidad en la gestión académica. Y por último, hubo una limitada efectividad de las reformas. A pesar de las intenciones de cambio, muchas propuestas no se lograron consolidar debido a la resistencia del Consejo Directivo y a la falta de respaldo legal o político. Esta parte del texto también evidencia varios aspectos negativos. El más grave es la imposición autoritaria del gobierno, que toma decisiones sin consultar a la comunidad académica. Además, se usa la represión policial contra los estudiantes, vulnerando sus derechos. La falta de diálogo, las renuncias forzadas y la suspensión del año académico muestran una clara crisis institucional y un ambiente de represión política que va más allá del ámbito educativo. Por último, los aspectos negativos de este pequeño texto. Se puede decir que del protagonismo, los logros que tuvieron los estudiantes que fueron exiliados y todo ello es positivo, pero aquí lo negativo sería que no abordaba posibles fallas en sus reformas y las contradicciones en sus acciones. Por ejemplo, muchos estos estudiantes que buscaban las reformas, cambios positivos para el ámbito académico, muchos provenían de familias que eran muy influyentes en la época, como por ejemplo Samame Bogio, Grif Madje, etcétera. Eran familias poderosas, lo que planteaba dudas de si representaba realmente al otro Perú o solamente a una minoría privilegiada, ¿no? También, aunque se menciona su influencia en la reforma, en la reforma del 30-31, no se especificaba si sus propuestas tuvieron impacto real, significativo bueno, en sus reformas, ¿no? O permanecieron en el plano teórico, simplemente, ¿no? No sabemos si tuvieron buenas influencias en la vida real, o simplemente eran como teorías, ¿no? Eso no se sabe tampoco, es un aspecto negativo. Y por último, no se problematizaban las dificultades internas, divisiones ideológicas, por ejemplo, o adaptación al contexto chileno, ¿no? Que en cierta medida pudieron afectar su cohesión. En resumen, ¿no? Aquí del texto se va a omitir la mirada crítica sobre los privilegios del grupo, la efectividad de sus acciones y los conflictos no resueltos. De esta manera presentaban su historia de forma unilateral.